Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Este es el segundo taller de la Fundación Vivienda Digna en el tema de regularización dominial. Antes de empezar, van a ver acá atrás el teléfono, que esta vuelta se ve bien. Yo quisiera que tomen nota de ese teléfono para que las consultas, ustedes manden un WhatsApp y digan que necesitan hacer una consulta y me las van a ir pasando a mí. Les explico que el taller incluye a muchas personas con situaciones, cada uno particular, y contestarlas en vivo es muy difícil. Por eso los invito a que tomen datos, anoten ese teléfono, así después pueden pedir que quieren comunicarse, hacer una consulta y me van a llegar todas. También quiero decir que la vez pasada hicimos en el taller número 1 la ley Pierri. Mucha gente mandó consultas por Facebook. Yo les he contestado, pero se ve que muchos no las reciben o no las leen. También a ellos o al que haya participado y quiera hacer consultas de la ley Pierri, también manden un mensaje, un WhatsApp a ese teléfono y yo les voy a responder. Bueno, empezamos. Veo que corazoncitos y ya estamos en línea, ya hay más de 10 personas conectadas para este video. Al igual que el video anterior, yo siempre le pregunto a ustedes por qué se sienten que son dueños de la propiedad en la que viven. Y la respuesta más común es de que la han pagado o que eran de sus padres o que alguien se la cedió y le dio un papel. Y siempre respondo que con la palabra no alcanza, hay que tener un documento legal, formal. ¿Y cuál es el documento formal? La escritura. La escritura es un documento que se firma delante de un escribano, donde participa el que vende y el que compra, y donde figuran un montón de datos de la propiedad. Desde los datos personales del que vende y el que compra, donde figura cuál es la escritura antecedente que demuestra que es el titular de ese dominio, y también los datos de dónde queda la propiedad, la nomenclatura catastral, el domicilio, si tiene deudas, no tiene deudas, todos los datos que tienen que ver con esta transacción. Pero ¿qué es lo más importante? ¿La escritura? No, no es solamente la escritura. Si bien el escribano va a hacer el papel y va a hacer la escritura y ustedes van a recibir una copia simple en ese momento, lo más importante es que esa escritura esté inscrita en el registro de la propiedad. Recién cuando esté inscrito ahí y el escribano los vuelve a llamar entre 45 o 60 días después que ustedes han hecho la firma, él les va a dar la escritura, que va a tener un montón de sellos, a veces verdes, a veces rojos, pero lo más importante es el sello que tiene donde figura con qué número fue inscrito. Eso hace que esa escritura realmente corrobore que ustedes son los nuevos dueños y entonces van a poder presentarlo y nadie va a tener duda de que ustedes son los propietarios. Ahora, partiendo de eso, digo, ustedes que se comunican con nosotros, en su mayoría tienen algún papel, ya viven en una casa, se sienten dueños porque lo han comprado, pero no tienen la escritura. El taller anterior vimos la ley Pierri, donde era un grupo de gente que habían llegado al terreno, quizás le habían comprado a alguien, pero no eran los dueños que estaban inscritos en el registro de la propiedad. Y entonces, teniendo más de 10 años viviendo ahí, juntando ciertos papeles, podían hacer la escritura o lo que sería el primer paso de la escritura, que era el acto posesorio, y después de 10 años la escritura. Hoy vamos a trabajar con otro grupo de gente, donde la condición para poder ingresar a esta ley, una de las condiciones es que ustedes conozcan quién es el verdadero dueño, el que figura en el registro de la propiedad. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, una es cuando compramos, en aquel momento sabíamos que era el dueño porque quién sabe hacía muchísimos años que vivía ahí. Pero la realidad es que la única manera que podemos saber si es el verdadero dueño es si él tiene su escritura. Ahora, ¿qué puede pasar? Imaginemos que hace 20 años yo le compré a un señor que sé que tenía la escritura y sin embargo no escrituré. ¿Por qué puedo no haber escriturado? Porque no tenía la plata para hacer la escritura, porque no es barata, porque no sabía dónde tenía que ir, porque no sabía qué tenía que llevar.
Bien, nosotros vamos a ir explicándole de paso a paso ese tema. Lo importante primero es que ustedes sepan que la persona que les vendió es el dueño. O puede suceder que después de un tiempo de estar en el terreno, haya venido el dueño a decirle, mire señor, este terreno es mío, yo quiero que ustedes se vayan, y entonces lo conocieran ahí, después de un tiempo. También puede ser que haya llegado hace muchos años atrás y supieran que todos esos terrenos pertenecían a un señor o a una empresa que se loteó y cada persona ocupó un lugar. Siempre y cuando se conozca el dueño original, podríamos pensar en esta ley. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir a averiguar si esa persona sigue estando en donde yo la conocí. Si está, tratar de ver si esa persona aún está viva. Si esa persona está viva, entonces tengo que comunicarle con él y decirle, mire, recién ahora voy a poder hacer la escritura, voy a necesitar que usted me ayude. Y ahora le vamos a explicar cómo. Supongamos que no está viva, que esa persona falleció. Y entonces voy a encontrar a otra persona que puede ser su hijo, su nieto. Y ahí lo que tengo que averiguar es si hicieron la sucesión. ¿Por qué? Porque si hicieron la sucesión, en la sucesión dice quiénes son los dueños de las cosas que tenía la persona que falleció. Entonces, esas personas, como yo tengo un papel, un boleto, algo que me dio, voy a mostrárselo y le voy a decir, necesito firmar con usted mi escritura. Supongamos que encontramos a la persona, pero se divorció. Entonces tenemos que preguntarle si hizo el divorcio, porque si la casa estaba a nombre del señor y la señora y ahora están separados, yo, como la escritura, necesito que firmen quiénes eran los dueños, necesito ver el divorcio y ver qué pasó con los bienes, cómo quedó acordado, si se los quedaba el señor o la señora o si siguen siendo dueños los dos. Como verán, hay un primer tema que tenemos que ver y yo sé que esto a ustedes a veces les genera un problema, porque habiendo descubierto si el señor falleció o si el señor se divorció, no saben cómo seguir. Bien, esos casos, si ustedes anotaron el teléfono, entonces me lo van contando y yo les voy diciendo a dónde pueden ir según la situación. ¿Por qué? Porque hay veces que uno puede ir a algún juzgado, a alguna fiscalía y tratar de orientar a este señor para que haga su divorcio en forma gratuita. A veces podemos encontrar alguna persona que nos ayude a ver cómo es el trámite y entonces si ustedes se comunican con nosotros, nosotros los vamos orientando. Ese es un tema. Ahora, hay otro tema y es que la propiedad, para poder aplicar a esta ley, a la 10.830, tiene que tener un valor. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la casa no tiene que tener una valuación fiscal mayor a 1.300.000 pesos. ¿Qué es la valuación fiscal? Si ustedes están en un terreno y en algún momento ya recibieron una boleta de rentas, aunque no venga a nombre de ustedes, pero saben que es el de la casa, porque en la dirección que figura es la de la casa que ustedes están, van a ver que hay un lugar donde dice evaluación fiscal. Bueno, si esa evaluación es menor o igual a 1.300.000, ustedes pueden aplicar a esta ley. Lo mismo si es un terreno. Si ustedes tienen un terreno que todavía está baldío y la evaluación fiscal del terreno ese baldío es de 650.000 pesos, también podemos aplicar a la ley 10.830. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo averiguamos lo del dueño? ¿Cómo averiguamos esto? Lo del dueño, ya les dije, si lo conocen, ir a verlo. Ahora, supongamos que no los conocen, pero ustedes, o sí lo conocen, pero no lo saben si cambió de dueño, porque podemos tener la duda también. Es decir, podemos creer que le compramos al dueño porque el señor nos dijo que era el dueño, pero la realidad es que no lo era. Y
nos mintieron. La única manera seguro es pedir un certificado de dominio en el registro de la propiedad. Eso también se puede tramitar, hay que hacerlo con el escribano o hay que hacerlo con un abogado o el dueño de la propiedad lo podría pedir, pero ya les digo, si ustedes están en la situación de que le compraron al propietario porque vieron la escritura, porque tiene un boleto de compraventa donde figura el número de la escritura, lo que sea, si ustedes consultan, nosotros los vamos a ir orientando. No hago público porque de distinta municipalidad son distintos los lugares donde pueden recurrir. Por lo tanto, por eso digo que hagan la consulta. Ahora, vayamos de vuelta a la ley 10.830. Conocemos quién es el dueño y conocemos la evaluación fiscal. Ya tenemos los dos puntos más importantes. Ustedes me van a decir, ¿y qué papeles tengo que juntar? Bien. Los papeles que tienen que juntar tienen que ver con lo que uno va a presentar para poder hacer la escritura. Y todas las escrituras que necesitamos, los documentos personales. Pero antes de seguir con lo que tienen que juntar, me gustaría leerles, porque yo quiero que ustedes vean que la ley, ¿qué dice? Le voy a leer, que los tengo acá al frente, dos cosas, que son dos artículos que hacen mención a por qué van a poder escriturar ustedes por esta ley. Y ya les digo. La ley 10.830 tiene el artículo 4 y el artículo 9. El artículo 4 dice, la regularización dominial de interés social, y por eso se los leo, porque ahora vamos a ver qué significa eso, que involucren a particulares cuando así lo requiera el Poder Ejecutivo, provincial o municipal. Y el segundo artículo, que es el número 19, dice, los actos jurídicos que se efectúen con el objeto específico de regularizar situaciones dominiales de interés social, se refiere el artículo 4, que lo mencioné antes, de la presente, estarán exentos del pago del impuesto de sello, tasas, retribuciones y servicios. Leído esto, vuelvo a los requisitos. Para poder presentar la carpeta, para poder hacer la escritura por la ley 10.830, van a tener que juntar lo de la ley, el DNI, el quit, si están casados, el acta de matrimonio, si están divorciados, el acta de divorcio, si estaban casados pero falleció marido o mujer, el acta de divorcio. Además de eso, van a tener que presentar los documentos de quien le vendió. ¿Quién le vendió? Nuevamente, DNI, quit, si está casado, el acta de matrimonio, si está divorciado, el acta de divorcio, si está viudo, el acta de defunción de con quien estaba casado. En el caso de los divorcios, si hubo acuerdo del tema de bienes, entonces en ese momento tendrán que también ver cómo quedó el tema de los bienes, es decir, esa casa a nombre de quién quedó, es decir, si lo quedó uno u otro, o sigue estando a nombre de los dos. Acá me están llegando mensajes. Le vuelvo a pedir a la gente que manda mensaje, es muy difícil contestarles en vivo porque tengo que ver el caso particular y tendría que hacerles pregunta. Entonces, les pido que anoten este teléfono, que manden un WhatsApp diciendo quiero comunicarme con Rita y yo les voy a ir viendo el caso en particular y los voy a ir acompañando en todo lo que podamos. Sigo. Una vez que ya juntamos la parte de la documentación, tanto del vendedor como del comprador, voy a necesitar la escritura del vendedor para con nosotros, que la tiene que tener, si no la tiene va a tener que pedir un testimonio, un segundo testimonio, que eso no hay problema, se puede conseguir a través de La Plata, y vamos a tener que tener un papel que es el que ese señor nos vendió a nosotros, un boleto de compraventa, un papel escrito a mano donde dice que nos vendía y que firmó él y que firmamos nosotros. Una vez que tenemos eso, y que por supuesto, si ese señor original, el que figura en el registro de la propiedad, falleció
tendríamos que sumarle el papel de la sucesión para saber que ese señor, que es el que nos vendió, falleció, pero ¿quiénes son los herederos? Entonces ya no necesitaría el papel solamente del dueño original, sino necesitaría el acta, el informe que salió de la sucesión donde dice quiénes son los herederos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si la persona que a mí me vendió falleció, son sus herederos los que nos van a firmar a nosotros la escritura, porque ellos deberán reconocer que el papel que tenemos firmado por su papá es lo que vale. Por lo tanto, llegado a ese punto donde tengo todos los papeles, tengo la escritura, tengo la sucesión si hace falta, o la copia del divorcio, o la copia de la defunción, con todos esos papeles tenemos que ir a la municipalidad. ¿A qué municipalidad? A la que corresponda a cada partido de acuerdo a donde está la casa. Si la casa está en Tigre, tienen que ir a la oficina de tierra que está en Tigres. Si está en San Isidro, tienen que ir al municipio de San Isidro y a la casa de tierra en San Isidro. Si está en José Cepaz, a la casa de tierra de la municipalidad que está en José Cepaz. En algunos municipios funciona fantástico. Uno llega, tiene la oficina que le corresponde, saben de lo que le estamos diciendo, lo de la ley 10.830, nos van a armar el expediente y vamos a poder seguir el trámite. En otras municipalidades no está tan en claro la situación, podemos tener algún inconveniente, por eso otra vez repito, si se anotaron el teléfono y hacen la consulta porque no encuentran el lugar, ustedes me avisan y yo voy a poder orientarlos, entonces en ese caso, a dónde pueden llamar o a dónde pueden ir. Una vez que llegamos al municipio, ¿y por qué tenemos que ir al municipio? ¿Y por qué la ley en su artículo 4 dice que tenemos que ir al municipio? Porque la palabra interesante que se relata en el artículo 4 es interés social. Y esto tiene que ver con el valor de la tasación fiscal que estuvimos hablando antes. Se considera que si la vivienda tiene un valor menor a 1.300.000 pesos, si tiene un valor menor a ese, lo mismo que si el terreno tiene un valor menor a 650.000 pesos, la familia es una familia de escasos recursos que es evaluada por una trabajadora social en el municipio, le va a hacer una visita a la casa, va a ver la evaluación fiscal que tiene, la situación de la vivienda, en qué barrio está. En general, las viviendas que tienen ese monto son periféricas a zonas que, quién sabe, son de más alto recurso. Por nombrar algo, si tenemos San Isidro, tenemos Boulogne y tenemos lo que está cerca del arroyo, bueno, la gente toda del arroyo, todas seguramente estarían en condiciones de poder firmar la escritura por esta ley si conocen al dueño y si la evaluación fiscal es menor a esta. Entonces, vamos con todos nuestros papeles a la municipalidad, decimos que queremos escriturar por la ley 10.830 porque conocemos al dueño y tenemos los papeles. Y entonces vamos a tener la evaluación del municipio por una trabajadora social que nos va a visitar y va a ver en la casa, ya le digo, el terreno, la evaluación, y van a tramitar internamente en la municipalidad un decreto de interés social por la familia. Entonces, ya ahí tendríamos todos los papeles completos para que pudiéramos acceder a el lugar donde van a hacer la escritura, que es la Escribanía General de Gobierno que está en La Plata. Paro un minuto acá y explico algo. ¿Por qué Escribanía General de Gobierno de La Plata? Porque la Escribanía General de Gobierno de La Plata atiende a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y cabe aclarar, por si alguien escucha este video, que esta ley solo sirve para la provincia de Buenos Aires. En otras provincias esta ley no existe. Por lo tanto, una vez que presentamos todos los papeles, que el municipio los recibió, que el municipio evaluó a la familia y
pudo hacer el decreto de interés social, estaríamos en condiciones de poder continuar el trámite ante la escribanía. ¿Qué pasa acá? Dos temas. La ley dice, como les leí antes también, que si son decretados de interés social, están exentos del sellado de tasas retributivas y de sellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la escritura, que paga un impuesto que es de sellos, ustedes no lo van a tener que pagar. Y que como están exentos porque son una persona de escasos recursos decretada de interés social, tampoco van a tener que pagar el impuesto de ARBA atrasado de rentas, el inmobiliario. Pero no quedan exentos del servicio que les presta el municipio y que se llama alumbrado, barrido y limpieza. Por lo tanto, cuando vayan al municipio y quieran tramitar la escritura por la ley 10.830, porque cumplen con todos los requisitos, van a pedirle que tienen que cancelar, poner al día o hacer una moratoria con respecto a este impuesto si tiene deuda. Es cada municipio el que puede evaluar cobrarlo o no cobrarlo. En principio, por ley, hay que pagarlo. Entonces, pagando el alumbrado, barrido y limpieza o sacando una moratoria, donde ellos van a poder verificar que se hizo y que están pagando, entonces ellos van a seguir el trámite. Si no pagan el alumbrado, barrido y limpieza, como la ley no lo exime, entonces el trámite va a quedar stand-by hasta que solucionen el problema. Una vez que tienen todo resuelto, es decir, que tenemos los documentos nuestros, los documentos del que nos vende, la escritura del que nos vende, el decreto de interés social, ABL pago y la tasación fiscal es menor a 130.000 o a 1.300.000 o a 650.000 si es terreno, la municipalidad arma un expediente y ahí ustedes tendrían que tener un número de expediente para que les quede la constancia de que ya presentaron todos los papeles. ¿Qué pasa ahora? La municipalidad va a tener que mandar todos esos papeles a la Escribanía General de Gobierno. ¿Qué va a hacer la Escribanía? Van a corroborar que lo que se mandó, es decir, la escritura que se mandó, es realmente la última escritura. Por eso les recalqué tanto al principio que ustedes tienen que estar seguros que la persona que les vendió era el dueño. ¿Cómo lo podían estar seguros? En base a la escritura. Pero también les dije, hay que corroborarlo porque yo puedo estar vendiendo algo con una escritura que en realidad ya la vendí. Esta escritura me quedó como copia a mí, una fotocopia que yo tenía en mi casa, la guardé y no la tiré a la basura, pero en realidad yo ya la vendí. Entonces, ¿qué va a hacer la Escribanía General de Gobierno? Lo primero que va a hacer es corroborar que esa escritura, donde autoriza a una persona que le firme la escritura a ustedes, es la que figura en el registro de la propiedad inmueble, anotada como último dueño. Y no solamente eso, van a corroborar que el señor que les vende a ustedes no tiene ningún problema por algún juicio que perdió y que lo inhibieron, o algún problema que tuvo y le embargaron la casa. ¿Por qué? Porque puede ser el dueño, puede ser la persona que está inscripta en el registro de la propiedad, pero aún así esa persona puede no poder firmar la escritura porque tiene algún problema. También puede salir que esa persona compró algo, hizo una hipoteca o una prenda y la casa está saliendo como garantía. Todas esas cosas están anotadas en el registro de la propiedad. Por eso es tan importante, ¿se acuerdan cuando les dije al principio? Nosotros sentimos que somos dueños, pero la realidad es que hasta que no tenemos la escritura y registrada en el registro de la propiedad, la gente no confía del todo. Y tengo privilegios que no voy a recibir. Entonces, lo importante es eso. Una vez que llegó la escritura, o mejor dicho, el pedido de la escritura a la Escribanía General de Gobierno, ellos van a corroborar que está todo en orden, que mismo hasta figura el plano por el cual sale ese terreno, la nomenclatura catastral, la partida inmobiliaria, está todo en esa escritura.
Si ellos corroboran todo eso y da ok, entonces ahí recién estarían en condiciones de hacer la escritura. Ustedes me pueden preguntar, ¿cuánto tarda todos estos trámites? Yo siempre contesto lo mismo. Sabemos la velocidad a la que podemos hacer nosotros para juntar los papeles. Sabemos cuánto podemos tardar nosotros en encontrar al dueño y ver cómo está la situación. Podemos nosotros tener voluntad de que el dueño, que si falleció, sus hijos hagan la sucesión, pero dependemos de ellos si tienen la plata, si tienen el interés. Por lo tanto, después que nosotros preparamos los papeles, estamos en manos del otro. Lo que tenemos que hacer nosotros es constantemente estar llamando a esas personas para que esas personas muevan los papeles. Entonces, tanto en las familias, cuando necesitamos algún papel que el señor que nos vendió tiene que alcanzarnos para que nosotros podamos armar el expediente, lo mismo con el municipio. Una vez que tenemos el número de expediente, cada tanto tenemos que ir, cada tanto tenemos que llamar, preguntarle a la persona que nos atiende cuál es el nombre, como para que cuando llamamos le podemos decir, hablé con Menganito, Menganito me dijo que el número de expediente mío es esto, que esto van a sacar el interés y social, quería saber cómo va. Y también lo mismo, podemos seguir llamando cuando nos dicen ya está todo en orden, salió para la escribanía de gobierno. Otra vez, le pueden preguntar al municipio qué número de expediente tienen ellos porque lo ingresaron en la escribanía general de gobierno. ¿Por qué? Porque eso es algo público y podemos meternos por el sistema y mirar esa escritura, en qué situación, en qué paso está dentro de escribanía de gobierno. Y entonces podemos seguir el trámite, decir, ya entró, ya lo pasaron para acá, lo pasaron para allá, y ya está listo, y no pasa nada, no avanza. Entonces podemos llamar a la escribanía de gobierno y decirle, ¿cuándo vamos a firmar la escritura? ¿Se entiende? Ahora, vuelvo, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo que yo conozco en los años, 20 y pico de años que hacemos esta escritura, es que dentro del municipio, si no hay ningún tipo de problema, que haya cambiado la ley, que la hayan por algún motivo parado, tarda más o menos un año. Y después que ya lo recibió la Escribanía General de Gobierno y quieran poder redactar toda la escritura y firmarla, a veces que puede tardar 6 meses o otro año más. ¿Por qué? Porque como esta escritura no se firma con un escribano uno a uno, es decir, uno que quiere firmar con el escribano, sino que en general son muchas escrituras a la vez, hay que hacer todo una coordinación entre el municipio, que tiene que estar en un lugar físico y se lo van a informar y van a decir, nos vamos a juntar todos en tal lugar, y ahí van a ver que van 100 personas o más, y el otro grupo, que es lo de Escribanía General de Gobierno de La Plata, que tienen que desplazarse desde La Plata al municipio con el cual se está firmando la escritura, tienen que llevar a los escribanos, tienen que llevar todas las escrituras. Imagínense la cantidad de papeles para llevar 100 escrituras, y en ese evento, además, siempre participa alguna autoridad del municipio y alguna autoridad de la escribanía, dándole las bienvenidas a todos ustedes por participar de esta escrituración social y de los valores que tiene tener la escritura. Por lo tanto, yo les digo que tengan paciencia y a menos que ustedes vean que la situación de las personas que le vendieron a usted es de riesgo, ¿y a qué me refiero de riesgo? Supongamos que la persona que le vendió a ustedes ahora tiene 90 años y ustedes tienen miedo porque no saben si va a llegar a los 92. En ese caso, teléfono, consulta, ¿qué podemos hacer en un caso específico así? O en el caso de una persona que me dice, no, yo vendo porque me voy a ir a vivir al exterior, me voy a ir a otra provincia, y uno dice, ¿cómo lo encuentro? Si le pasa algo, ¿cómo lo llamo? Lo mismo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Siempre en algún caso en que ustedes tengan miedo, porque dice, y si esta persona no lo puedo encontrar después, ¿qué podemos hacer? Podemos averiguar qué podemos hacer. Si no, es cuestión de esperar los 2 años. Y acá ahora empiezo con algunas
aclaraciones más todavía. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, vamos de tiempo. ¿Cuáles son las aclaraciones? Muchas veces pasa que le compramos al dueño, nos mostró la escritura, pudimos corroborar todo, pero otras veces pasa, y esto lo relato porque vuelvo al principio, la mayoría de la gente que consulta en la Fundación Vivienda Digna es personas que primero tuvieron su casa y recién después de años piensan en la escritura. A esas personas que se mudaron hace muchos años a un terreno, pero que no era el dueño, les digo que también lo podrían encontrar. ¿Qué pasa si yo estoy en un terreno que me dio un papel un señor y que ese señor me dijo, sí, acá el dueño falleció, estaba... ¿Yo puedo encontrarlo hoy? Sí, podría averiguar quién es el verdadero dueño y sí podría tratar de conectarme con esa persona y decirle, señor, mire, yo le compré a Menganito hace 20 años atrás, ese señor se había instalado en el terreno, la realidad es que yo quiero escriturar. Y además, si yo escrituro a mi nombre, usted deja de tener un problema. ¿Por qué? Porque a ese señor, que es dueño verdadero del terreno y nunca escrituró, pero lo tiene ocupado, o hace un juicio para recuperarlo, pero mientras no lo hace, lo que tiene es un problema, porque a él le llegan las deudas de los impuestos. Entonces uno puede presentarse con el dueño, explicarle esta situación. Hay muchos casos que ni siquiera sabían que eran dueños de esos terrenos porque posiblemente el dueño haya fallecido, hayan o no hecho la sucesión, pero si hicieron la sucesión ni lo incluyeron porque no sabían que su papá era dueño. Esto pasa muchísimo con los inmigrantes, con los italianos y los españoles, que cuando llegaban invertían en ladrillos y en tierras. Entonces, si yo encuentro al dueño y este falleció, pero puedo encontrar a los hijos, la propuesta está esta, de decirles, yo estoy en el terreno hace 20 años, yo le compré, tengo un papel que se lo compró a fulanito, la realidad es que quiero escriturar, ustedes son los hijos de quienes era el dueño, me interesaría arreglar con ustedes para ver cómo puedo escriturar y quizás logren, porque tienen hecha la sucesión o porque ustedes pueden participar para que ellos hagan la sucesión y poder tener una escritura perfecta. Es decir, que el dueño o los sucesores del dueño le firmen a usted los papeles. Ese es un caso. También, ojo, digo es un caso, ¿por qué? Porque si ustedes lo encuentran, pueden presentar todos los papeles con la gente que hizo la sucesión o con ustedes lo ayudan con la sucesión y pueden llegar a esta ley. Que esta ley, la gran diferencia con la ley Pierri es que esta es una escritura perfecta. Ustedes a partir del momento que firman pasan a ser dueños. En cambio, en la ley Pierri, no, la ley Pierri es una ley por ocupación. Es decir, que ustedes van a demostrar que ya venían hace 10 años ocupando ese lugar, pero van a tener que pagar 10 años más de los impuestos y no atrasarse para después poder pedir, ahora quiero la escritura por ocupación. Quiere decir que, en realidad, por la ley Pierri empiezan hoy, pero su escritura la van a tener dentro de 10 años. En cambio, con la ley 10.830, si ustedes encuentran el dueño, es inmediata la escrituración. De la misma manera que para hacer la ley Pierri uno puede tardar 2 años en recién armar el expediente para que después recién firmemos el acta, que puede también tardar 1 año, 1 año y medio o lo que determine la Secretaría Social de Tierra, y recién después harían la escritura. En cambio en esta, si bien podemos llegar a tardar 1 año y medio, 2 años, pero ustedes van a tener la escritura en forma inmediata y limpia de deuda, porque lo del municipal lo van a tener que arreglar, pero el resto de los impuestos se los exime. Bueno, y hay un tercer caso en lo que también pueden incluir en esto, y es que el dueño del lugar donde ustedes están era una empresa, supongamos. Entonces, si era una empresa,
tenemos que tratar de ver si encontramos a alguna persona que pertenecía a la empresa para ver si podemos conseguir quién quedó nombrado, normalmente le dicen síndico, quién quedó nombrado para terminar de resolver los casos que haya quedado pendiente. Si pudiéramos, y hay casos, por suerte hay algunos que se encuentran, entonces se puede hablar con esa persona y hacer la escritura para que esa persona en representación de la empresa que estaba en el lugar pudiera firmarnos la escritura. Así que hay muchas alternativas, El primer paso, como yo siempre digo, es de los interesados, que son ustedes los que están viviendo en la casa. Una de las preguntas que me llegan a través de Facebook es: ¿tengo que pagar los impuestos? Vuelvo a repetir, no tienen que pagar los impuestos para empezar el trámite por esta escritura. Lo que tienen que hacer es primero juntar los papeles e ir al municipio. ¿Por qué? Porque el impuesto de inmobiliario no lo tienen que pagar si está atrasado. Los impuestos que tienen que ver con sellos tampoco lo van a pagar. Lo único que les va a pedir el municipio cuando vayan a presentar la carpeta para la ley 10.830 es que vayan a municipal, a la parte de las oficinas de los impuestos, y que hagan una moratoria, un acuerdo para poder pagar lo que está atrasado. Eso sí se lo van a reclamar. Y acá me detengo en un punto. Ustedes pueden ir al municipio y esto, cada municipio es particular. Otra vez digo, anoten el teléfono porque quizás puedan consultarnos. Cada municipio, después que se hizo el nuevo Código Civil, en cuestión de impuestos les dieron libertad a cada municipio para que haga su propia ley fiscal. Por lo tanto, hay municipios que pueden decir una cosa y hay municipios que pueden decir otras. Por ejemplo, las organizaciones sociales están exentas en algunos municipios para pagar los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza. En otros municipios no. Entonces, con ustedes pasa lo mismo. Ustedes van a ir, van a decir que quieren hacer la ley, se van a encontrar que en la mayoría de los municipios le van a decir que tienen que pagar los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza. Pero hay una particularidad. En algunos municipios, cuando ustedes vayan a pedir la deuda, le van a liquidar la deuda desde hace 20 años a esta parte. En otros municipios de hace 10 años para esta parte. Pero la realidad, ¿qué dice la ley? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los municipios, solamente nos pueden reclamar los últimos 5 años. Pero, ¿y si yo voy y me dicen que esto es lo que debo? ¿Qué hago? Me avisa y averiguamos, leyendo la ley fiscal de este año, en ese municipio, ¿qué dice? Si la ley fiscal de este año, de ese municipio, dice que más de 5 años no pueden corroborar, nosotros sacaremos el artículo, porque muchas veces la gente que está atendiendo la municipalidad no es que es mala, no lo sabe, porque todos los años cambian la ley fiscal. Puede ser igual a la del año anterior, pero la tenemos que leer. A veces nos piden un papel más, a veces nos piden un papel menos. La cosa es que si nos piden más de 5 años, tenemos que ir a leer la ley fiscal de ese municipio. Y sabiendo lo que dice la ley fiscal, entonces recién, no antes, siempre después de estar seguro, vamos a hacer una moratoria o un acuerdo de pago donde vamos a ver cuántos realmente años tengo que pagar. ¿Ok? No antes. Después de averiguar, porque una vez que firmamos ya no lo podemos arreglar por más que la ley fiscal diga otra cosa, porque si firmamos reconocimos la deuda. Entonces, antes verificamos. Este es un punto. ¿Qué otro punto les quiero comentar con respecto a el municipio o a la ley de 10.830? La escritura no tiene costo. Que nadie les pida nada.
Nadie por armarle, por buscarles, por conseguirle, a nadie. La ley 10.830 es una ley de escrituración gratuita. Lo que sí puede pedirle el municipio que le pague alumbrado, barrido y limpieza. Pero después no hay gastos. La escribanía no le va a cobrar nada. No hay ningún escribano de la Escribanía General de Gobierno que les pueda cobrar un centavo. No hay ninguna persona que para iniciar el trámite en el municipio le cobre un centavo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Nadie. Solamente el municipio le puede pedir que usted pague el alumbrado, barrido y limpieza y tenemos que leer la ley fiscal para ver cuántos años. Aclarado esto, otro punto para aclarar. ¿Por qué es tan importante hacer la escritura? ¿Por qué insistimos tanto que busquemos por la ley Pierri, por la ley 10.830, por las otras que vayan apareciendo y que le vamos a ir explicando? Porque cuando nosotros ganamos plata y la gastamos, es un gasto. Es decir, trabajo, compro la Coca-Cola, me tomé la Coca-Cola y se fue mi plata, la que compré con la que gasté. Pero una casa no es igual. Una casa es la que nosotros generamos riqueza, es nuestro patrimonio. Compramos un ladrillo, pusimos un ladrillo y el ladrillo queda en el tiempo. Y yo me puedo ir, porque me voy en el sentido de que me muero, digo, ¿no? Y ese ladrillo queda para nuestros hijos y de nuestros hijos para nuestros nietos. Si nosotros aprendemos la importancia y se lo contamos a nuestros hijos saben qué es lo que tienen que hacer el día que yo no esté mal. Esto que ustedes aprenden, lo de la sucesión, si me divorcio, ¿por qué tengo que firmar los papeles? ¿Por qué me tengo que desligar de la otra persona poniéndome de acuerdo en bienes? ¿Por qué? Porque si no lo hago, cuando yo ya no esté, mis hijos van a tener el problema. Y esos problemas que ustedes los van a encontrar ahora cuando quieran hacer el trámite, significan plata. Si yo me divorcié y no hice el divorcio, mis hijos se van a encontrar con el problema de que no pueden vender la casa porque no está el divorcio, porque tienen que ir a buscar a la persona con la cual estaba casada. Pero se puede haber muerto y no hicimos la sucesión, pero quedó involucrada ese tema. Entonces, es importantísimo que entendamos que tener la escritura nos da beneficios. Uno, este que yo les digo, genero capital, es mío, es mi patrimonio y no hay duda porque yo tengo la escritura, es mío. Y desde el momento que aprendo además que es mío, supongamos mi hijo se casa, quiere alquilar un departamento, necesita una garantía. Pues yo soy dueño de mi casa y lo puedo mostrar, tengo la escritura, puedo salir de garante. Supongamos que quiero comprarme un auto y me dicen, bueno, pero a ver, ¿cuánto gana? Pero puedo mostrar mi casa y decirle, señores, yo tengo mi casa, compré mi casa, vale mi casa, puedo salir como garante. Quiero sacar un crédito, por ejemplo, porque quiero arreglar mi casa, porque antes tenía una habitación, ahora quiero que tenga 2 o 3, o tenía un baño y quiero que tenga 2 baños. Y quiero comprar los materiales y quiero que me den un préstamo. Pues en el banco yo voy y muestro que tengo escritura. Por supuesto que poner mi escritura ante un préstamo, ante un crédito, ante una garantía, ante una deuda prendaria, ante un pagaré, tiene un riesgo. Pero del riesgo ese soy yo responsable, no yo, Rita. Ustedes en sus casas, obviamente. ¿Por qué? Porque de ustedes depende de que si sacaron un crédito, pagarlo. Y si no lo pueden pagar, hacer frente a la situación, decirle necesito hacer una refinanciación, no puedo pagarlo. O si se salieron de garantes del alquiler de sus hijos, de seguir el tema y ver si ellos están pagando el alquiler. Porque si no lo pagan, tienen que hacerse ustedes cargo, si no le van a hacer un juicio. Y todo esto tiene relación con todos. Ustedes fíjense que cuando empezamos la charla, yo les dije, el registro de la propiedad es el que tiene anotado quién es el dueño. Pero no solamente eso, también tiene anotado si está inhibido, si está embargado, si sacó una hipoteca. Quiere decir que si ustedes, una vez que firmaron, hacen alguna de estas cosas, es decir, no pagan un crédito, salieron de garante y no se hicieron cargo, tuvieron algún problema y le hicieron un juicio, sacaron un crédito para recibir plata, ahora a nombre de ustedes va a estar en el registro de la propiedad y son ustedes que van a figurar con todo eso,
Por lo tanto, cuando quieran vender y tengan que presentar la escritura, van a decir, señor, usted tiene una hipoteca, si no cancela la hipoteca no puede escriturar. O señor, usted sacó un crédito, no lo pagó, está inhibido o tiene la casa embargada, si no resuelve el problema no lo puede pagar. Es decir, en todas las cosas hay una ventaja y algo que dice que la tengo que cuidar. Porque si es importante, porque es un bien, ahora es mi capital, es mi patrimonio, lo tengo que cuidar. Como verán, es muy interesante el tema de la escritura, muy interesante, pero tenemos que ir pasito a pasito. Como siempre les digo, el tener la escritura y el tener que entender todos estos pasos para tener la escritura, si no lo hicimos hasta ahora es porque nos resulta difícil, nos resulta complicado, no sabemos dónde ir, no sabemos qué tenemos que pagar, no sabemos si lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo está mal. Por eso la Fundación hace estos talleres y deja que ustedes puedan hacer las consultas. Algunas las podremos hacer y otras no. La otra cosa que les quiero decir es, hay leyes que están hoy y que quién sabe dentro de 2 o 3 años desaparecen. Como de la misma manera puede suceder que dentro de 2 o 3 años aparezcan nuevas. Nosotros vamos a ir actualizando todo lo que vaya pasando. Hoy estamos en un momento en que tenemos que quedarnos en casa. La realidad es que si en este momento ustedes tuvieran todos los papeles y quisieran ir a los municipios a buscar la oficina que le llaman de tierra o regularización dominial, están cerradas o trabajan a puertas cerradas. Por lo tanto, es el momento para aprovechar, para juntar los papeles y para después concurrir. Entonces aprovechen este tiempo ocioso, el que puede, y vayan juntando todos los papelitos. Y lo que no entendieron, lo que necesiten consultar, manden un WhatsApp. Ahora que ya me quedan todavía unos minutitos, voy a ver si puedo leer alguno de los mensajes, aunque es muy difícil porque van corriendo más rápido de lo que yo puedo leerlo. Y es, bueno, acá hay uno que es muy interesante y que ya me lo han consultado varias veces. El tema es cuando la escritura que tenemos y que sabemos que son los dueños porque está la escritura y la conocemos, es porque es de nuestros propios padres. ¿Qué pasó? Nos casamos, necesitábamos un lugar y fuimos a alquilar. Nos cobran 10.000 pesos, 20.000 pesos o lo que sea. Llega un momento es que es mucha plata, porque ahí la plata que gastamos todos los meses en pagar el alquiler no es para nuestro patrimonio, no es para tener algo propio que sea nuestro capital y que van a heredar nuestros hijos. No, es un gasto y es un gasto carísimo. Entonces, ¿qué hacemos? De casualidad quedamos embarazados y decimos, uy, ahora encima con el bebé va a ser imposible sostener el alquiler. Sabemos que papá tiene una casa, que tiene un fondo, que tiene una terraza, y entonces vamos y decimos, papá, ¿nos dejás construir arriba? Bueno, ahí no nos cabe la menor duda que tenemos la escritura, porque son de nuestros padres. Ahí surgen otros problemas, que es, ¿cómo hacemos? ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Bueno, por un lado podríamos hacer una escritura si la condición se respeta, que es por la evaluación fiscal, que acá es un caso distinto como hay que plantearlo ante la escribanía de gobierno, porque en realidad no nos están vendiendo un terreno, sino nos están vendiendo un pedazo. La municipalidad nos dirá qué tenemos que presentar y tenemos ahí un paso más, que es un paso que ustedes pueden ir pensando hoy cómo hacerlo y que pueden hacer un papel para ya ir defendiendo esto que ustedes sienten propio. ¿Cuáles son las dos cosas? Una es hacer un papel con su papá y su mamá, donde a ustedes le venden el espacio aéreo, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, a ver, me venden la terraza, porque yo quiero que sea mía la terraza, no quiero que me la presten, no quiero estar seguro de que si le voy a poner 3 ladrillos, esos 3 ladrillos no los pierdo. ¿Por qué? Porque no figuran en mi nombre. Y el tiempo va a pasar y yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 años. Entonces, lo primero es hacer un papel donde papá le vende a uno de ustedes el espacio aéreo en tanta plata.
Pero lo bueno es que si ustedes tienen hermanos, que también participen en ese papel, donde ellos reconocen que papá le está vendiendo a ustedes ese pedazo, esa terraza, a ese valor, y ellos están de acuerdo. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué? Porque el tiempo pasa y la gente a veces se olvida de lo que habló en su momento. O no. O el hermano se acordaba, pero falleció. Y queda la mujer o quedan los hijos y no tenían la menor idea del acuerdo que ustedes habían hecho con su hermano y su papá. Entonces, lo primero es hacer un papel con papá donde papá les vende a ustedes un espacio aéreo, ponen todos los datos, la casa, las medidas, todos los datos que ustedes consideren importantes. Y si no saben cómo redactarlo, teléfono, consulta. El segundo paso es empezar a averiguar cómo hago para que lo que hoy es un terreno con una casa, porque en el registro de la propiedad solamente figura el título de su papá por la casa que él tenía, ¿cómo empiezo a hacer el trámite para que esa casa pasen a ser dos? Una abajo con el terreno y una arriba que es un departamento. Entonces, en eso va a tener que participar el municipio, va a haber que hacer un croquis, va a haber que llamar a un agrimensor, eso cuesta plata. Entonces uno puede ir avanzando en todo eso, ir haciendo pasito a pasito para que una vez que tengamos todo, entonces podemos escriturar. Y en este caso es lo mismo. Quizás cuando ustedes hagan todo eso, la evaluación fiscal siga siendo la de hoy, como puede ser que haya aumentado y la hayan puesto más alta. Por lo tanto, en ese momento recién vamos a averiguar si ese departamento puede hacer la escritura por Escribanía General de Gobierno. Bueno, a ver, voy a tratar de leer una más. Bueno, acá hay un caso de una persona que alquilaba y el dueño le pide que se quede. Bueno, habría que leer mucho más qué es la opción que el dueño le plantea y entonces yo le pido que después nos contactemos. Puede ser que hayan hecho algún convenio, puede ser que la persona le haya prometido esa propiedad después de los 10 años. Esto es lo que le quería explicar. Es muy difícil poder contarles todo lo de la ley y a la vez leer los casos particulares de cada uno. Patricia, que es un caso que estoy leyendo, la invito a que me mande un WhatsApp a este teléfono diciendo me quiero comunicar con Rita y yo la voy a escuchar exclusivamente a ella y lo que yo no sé voy a recurrir a algún abogado o algún escribano como para poder saber qué es lo que pueden hacer. Yo los invito también a que todas estas cosas que conversamos, el que participó de la ley Pierri y ahora participó de esta ley, que pueden recibir todo lo que hablamos por papel, es decir, si ustedes quieren recibirlo a papel para acordarse, pero acuérdense que este video queda subido en la página de la Fundación, así que lo pueden escuchar tantas veces como quieren. Pero sería interesante no solamente que vean la ley que a ustedes les puede servir, es interesante que puedan ver todas las leyes que vamos a contarles. ¿Por qué? Porque el caso actual de ustedes es de una de esas leyes. Pero, por ejemplo, el que hoy está viendo cómo escriturar por la ley Pierri tiene hijos. Si los hijos van a comprar, sabiendo los inconvenientes que puede traer la ley Pierri, puede avanzar un pasito y tratar de tener mejor los papeles para garantizarse poder hacer la escritura. Así que bueno, quedamos a disposición de ustedes. Les agradezco muchísimo que participan. Para mí es genial porque eso quiere decir que están interesados y que están comprendiendo la importancia de la vivienda y la importancia de tener esa vivienda en forma legal, formar, porque tiene más valor, la valoriza más. El día de mañana ustedes tienen escritura y la quieren vender, va a valer más que si la quieren vender sin escritura y se la van a poder vender a cualquier persona. Así que les agradezco muchísimo el haber participado y quedo a disposición de ustedes y ya dentro de poco saldrá el próximo taller para seguir conversando. Un beso a todos y hasta luego.